Consejo de Ministros, el doctor Aníbal Torres Vázquez, no existe, que todavía no se ha publicado, que todavía no, por supuesto, tendría efectos jurídicos. Sí, señora Aníbal Torres, ya estaba publicado un día antes que usted pronunciara este disparate de decir que todavía se le podía hacer unos reajustes. Y es nada menos que el Decreto Supremo 001-2022-TR, o sea, del sector trabajo. Decreto Supremo que modifica a su vez el Decreto Supremo 006 del 2008, que aprueba el reglamento de la Ley 29.245, el Decreto Legislativo número 1038, que a su vez... Qué pesados son los abogados, de verdad, cuando redactan todo eso, que regulan los servicios de tercerización. Pero tenemos una abogada no solamente muy distinguida, fue viceministra de Trabajo, congresista de la República, que nos va a hablar con claridad para que todos podamos entender de qué se trata esto. Bienvenida, Beatriz Albajar, gracias por estar aquí en PBO Radio. Muchas gracias, César, y por la oportunidad que tenemos de poder alzar la voz desde el punto de vista político, técnico, legal respecto a en verdad, este decreto supremo que rebasa cualquier tipo de razonamiento regular. Empecemos por lo político. A ver, esto que has escuchado, ¿tú puedes concebir en un gobierno que el presidente del Consejo de Ministros desconozca que una norma ya estaba publicada, que estaba aprobada, pese a la oposición del Ministerio de Economía y Finanzas, que a tiempo, y lo vimos en el diario Gestión, había hecho una serie de observaciones relacionadas al tema de la productividad laboral? ¿Cómo concebimos eso? O sea, ¿qué es lo que primero que te impacta desde el punto de vista político? Vayamos un poquito atrás, porque en enero, el 28 de enero en estricto, se llevó a cabo una reunión del Consejo Nacional de Trabajo. ¿Qué es el Consejo Nacional de Trabajo? Es este espacio tripartito que lo maneja el Ministerio de Trabajo, donde están empleadores, trabajadores y Estado. Acá en primer lugar hubo como un cargamontón a la ministra Chávez. ¿Por qué? Porque ella quería imponer la agenda, y la agenda no era otra cosa que la tercerización y la remuneración mínima vital, porque recordemos que el tema de la tercerización son proyectos de ley personales que ella tiene en el Congreso y que sabe que no van a pasar por el Congreso. Entonces, de alguna manera ha buscado un mecanismo para sacarlo por la puerta fácil. Pero está la famosa Agenda 19 que había dejado su antecesor Maraví también. Pero más allá de ello, de acuerdo al reglamento del Consejo Nacional, la agenda se tiene que determinar de manera consensuada. Entonces, no, acá los trabajadores y los empleadores dijeron: señora ministra, usted no nos puede imponer. Ok, perfecto, lleguemos a un consenso. Y a propósito de esa reunión, se determinó que en la siguiente reunión, que iba a ser en este mes de febrero, se iba a ver de manera consensuada, ¿no es cierto?, la tercerización como un planteamiento unilateral por parte de ella y la remuneración mínima vital. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, simplemente ha desconocido ese compromiso que asumió con los trabajadores y los empleadores, y como tú lo has señalado, en contra de la opinión técnica del MEF, que siempre, César, siempre tiene una voz respecto de la viabilidad, no solamente legal, sino de la viabilidad económica de las normas, decidió unilateralmente. ¿Por qué es unilateralmente? Si tú lees el decreto, lo firma ella y lo firma el presidente Castillo. Publicarlo entre gallos y medianoche, porque ha salido en una edición extraordinaria, el peruano, exacto, en la madrugada del día jueves. Así es. O sea, al extremo, y eso de verdad es de vergüenza personal para el premier, ¿no es cierto?, que no estaba enterado. O sea, de cuando acá el jefe de gabinete, ¿no es cierto?, que es el coordina, articula con sus ministros, no está enterado de lo que hacen sus ministros. Y peor, con una decisión que tiene un impacto económico muy importante. Yo quiero hacer memoria de recordar estas cosas tan bizarras que han ocurrido en algunas otras ocasiones. Por supuesto que ha habido decretos sorpresivos de medianoche, lo hacía mucho la dictadura de Juan Velasco Alvarado, sobre todo cuando intervino los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Que lo ha habido. Pero esto de que un primer ministro desconozca lo que está haciendo la ministra de Trabajo y encima no pueda armonizar ni pueda arbitrar un conflicto de visiones que hay entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ya eso no alcanza mi visión de conocimiento. Yo no conozco antecedentes sobre eso. No, definitivamente, pero además acá hay otro tema, y es que más allá de que ha sido promulgado o ha sido cocinado a la espalda del premier en contra del Ministerio de Economía y Finanzas, habría que ver cuál es la opinión del ministro Graham, ¿no? Porque esa norma se aplica a todo el sector del régimen laboral de la actividad privada. Y ahí está Petroperú, está Sedapal,
¿no? Están en las empresas del Estado, ¿correcto? Sedapal tiene toda su actividad tercerizada, claro. Todo el mantenimiento de las gomas. Cuéntanos un poco para ilustración del público, ¿a qué está modificando realmente este decreto supremo? Para empezar, la ley de tercerización, que es la 29245, y el decreto legislativo 1038, son materias, César, de las negociaciones para el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque antes del Tratado de Libre Comercio, la tercerización se manejaba con el Código Civil, porque es una prestación de servicios común y corriente. Sin embargo, hubo presión por parte de la CGTP y de la CTP en su momento para que hubiese una regulación estricta, específica para la tercerización. Perfecto, nos sentamos en la mesa, yo estuve como parte de los especialistas en esas negociaciones y se llegó al consenso de la 29245. Pero además, porque fíjate, estamos hablando de una norma que sale publicada el 24 o 25 de junio y al día siguiente sale el decreto legislativo 1038 porque había que hacer alguna precisión a propósito del periodo de los trabajadores. Muy bien, y esta norma sigue funcionando. Perfecto. Con la aceptación de los representantes sindicales. No, totalmente. O sea, ha habido todo un trabajo, obviamente porque, reitero, las normas vigentes son normas que han sido materia del consenso, ¿no? Y justamente, y reitero un tema importante, dentro del marco de las negociaciones con el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que luego ya también fueron base para la Unión Europea. Correcto. Entonces, el tema está en que a través de esta norma, ¿qué cosa se trata de hacer? Miren, ¿qué cosa es la tercerización de servicios, no? Y lo más práctico es minería, ¿no? Porque Extractivas es la que usa de forma más intensiva esta modalidad de trabajo. Minería tiene varias etapas, ¿no? Minería, o sea, si yo soy, no sé, la empresa X minera, tengo otras etapas. Exploración, para ver si hay beta, calidad de metal, etcétera. Desarrollo, que justamente ver el valor del metal. Luego viene la explotación propiamente y el beneficio, que es la planta de, ¿cómo se llama?, de producción, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, la ley de tercerización, ¿qué te dice? Bueno, a ver, tú minera decide, ¿lo quieres hacer tú o quieres contratar empresas especializadas para que se encarguen de tu actividad principal? Porque la actividad principal es todo, ¿correcto? Y en esa línea yo digo, bueno, yo voy a hacer esto, a ti te encargo esto, a ti te encargo esto. Pero lo importante es que si yo te lo encargo, tú te encargas a total responsabilidad y riesgo. O sea, yo confío, ¿no es cierto?, porque eres autónoma técnica, económica, financiera, logísticamente, que tú lo vas a hacer y lo vas a hacer mejor que yo, porque además obviamente tiene un tema yo como empresa minera solo voy a valorizar el costo de lo que me representa tu servicio. Punto final. Tú te encargas ya de ver cómo estableces, ¿no es cierto?, el régimen para tus trabajadores y cómo vas a operar. Exacto. Y es más, a propósito de la ley de tercerización, y que tiene como antecedente también la Ley General de Minería, en estricto tiene un registro de empresas contratistas mineras que es muy riguroso. 100 UITs como capital mínimo y además te exige una plana de profesionales para poder acreditar que tienes autonomía técnica. O sea, no es pues que seas una MIPE, no. Estás hablando también de empresas de peso pesado. Entonces, ¿qué pasa? Con esta norma te dicen, no, nada de eso puedes tercerizar. Entonces la pregunta es, ¿qué cosa puedes tercerizar? Porque además han traído a colación un concepto que no tiene ningún tipo de sustento jurídico, ¿no? Dice núcleo del negocio. ¿Qué cosa es núcleo del negocio? O sea, en sociedades, ¿qué cosa vemos? Objeto social, ¿no? ¿Qué cosa tenemos? Actividad principal. ¿Qué cosa es núcleo del negocio? Es lo mismo, solamente que con otro nombre. Entonces la pregunta es, ¿y entonces qué se puede tercerizar? Porque acá también pareciera que hay nuevamente la confusión entre intermediación de servicios, que es simplemente dotación de personal, y tercerización de servicios, que es otra cosa. Entonces, este es un tema muy grave, César, porque más allá del impacto económico, fíjate, justo estaba yo revisando cifras y estamos hablando que al 2020 son 240.000 trabajadores que se verían afectados. 2020 nomás, ¿no? Estamos hablando de 1.565 empresas tercerizadas que desaparecerían, pues, porque no tendrían razón de ser en los procesos productivos de las empresas. Y estos 240.000 trabajadores representan el 7% del empleo formal. ¿Desde qué estamos hablando? O sea, estamos recién tratando de sacar la cabeza de todo el maremoto que ha significado el COVID para darle en la línea de flotación a actividades que tienen uso intensivo. Bueno, pero en lo que estás afirmando surge también una pregunta de rigor. ¿Qué se pretendería con esta norma? ¿Qué es lo que pasa por la cabeza de la ministra Betsy Chávez para considerar de que esto va a horizontalizar de alguna manera los beneficios para los trabajadores? Pero ¿orientalizar qué? Si por los, eso, si los trabajadores... ¿Qué interpretas que pasa por la cabeza de esta señora? Bueno, realmente, no sé, pues habría que preguntarle a Agatha Liz, no sé, porque la verdad es... No,
No, en serio, es que es bien no frustrante. hay forma de entenderlo. Es muy frustrante, porque además acá hay un tema importante. En uno de los considerandos de este decreto supremo se dice porque se ha pervertido el sistema. Entonces tú dices, a ver, los 2 últimos años no han habido inspecciones, pues, por el tema de la paralización de las actividades económicas. Y en el año 2018 han habido pues a lo más un 3 o 4% de inspecciones en la tercerización. Entonces, ¿cuál es tu indicador para poder determinar que el sistema está siendo pervertido? Buen ¿no? punto, buen punto. Y el otro tema importante, y eso lo está pidiendo ahora la congresista Yarro a la ministra, que es muy importante, es, a ver, ministra, ¿usted me puede acreditar si su norma ha pasado por el marco institucional que rige el proceso de mejora de la calidad regulatoria? Quiere decir, el ex ante, ¿usted me puede demostrar que su norma tiene un estudio ex ante para poder determinar que efectivamente es perversa? Y por otro lado, ministra, ¿usted nos puede demostrar que su proyecto de norma ha pasado por la Comisión de Coordinación Viceministerial, que es obligatoria para cualquier norma del Ejecutivo? No ha pasado por nada, porque si ni siquiera el Premier sabía de que esta norma había sido publicada. Entonces, esto es muy grave. Ahora, más allá del tema económico, acá hay un tema social. ¿Por qué? Porque además del desempleo que se va a generar, señores, en minería, porque es la actividad, extractivas en general, porque también a propósito de mi paso por Petroperú, en donde ordenamos todo el tema de proveedores locales, se generan los proveedores locales como parte de las responsabilidades sociales de las empresas. Entonces, estos proveedores locales no son pequeñas empresas. Tú ya tienes proveedores locales que con los años han ido adquiriendo experiencia y se convierten en empresas con todas sus palabras. Mira, en Cerro de Pasco, sabemos que hay varias mineras, ¿no es cierto? Ahí tú tienes empresas comunales que trabajan en subterráneo, en explotación diamantina, en perforación diamantina, que facturan pues al año 10 millones de dólares, 15 millones de dólares, porque son empresas ya poderosas que han desarrollado toda una actividad empresarial. Entonces, no estás hablando solamente... Servicio de transporte, toda clase de servicio, la comida, todo lo que se le provee a los campamentos Pero mineros. suponte que te dijeran, bueno, eso no es pues actividad principal. Vayamos a lo que es el kern del negocio, o sea, el corazón del negocio en minería. Exploración, explotación, beneficio, desarrollo, obras civiles, interior, mira, también lo desarrollan empresas comunales, locales. Claro. Entonces, no solamente se trata de que vas a dejar sin empleo a esa gente, sino que además le vas a dar un impacto a esas comunidades que hicieron todo un esfuerzo por formar sus empresas locales y poder participar en los procesos de producción. Porque, ojo, la primarización, que es cuando tú agarras la foto y dices, bueno, a ver, ok, vamos a ordenarnos un poco porque capaz puede pues haber habido un desorden, ¿no? No significa que yo voy a absorber a todos los trabajadores. Claro. O sea, no hay forma, ¿no? Y además acá hay un tema que, más allá del tema inconstitucional, porque una norma de menor jerarquía no puede ir contra una norma de mayor jerarquía, ¿no es cierto? Tienes también el artículo 62 de la Constitución que señala, en lo que es la seguridad jurídica, que las normas no pueden modificar contratos en vigencia. Ahora, en esa línea hay acciones ya que se han tomado contra este decreto supremo, porque evidentemente está violentando normas de mayor jerarquía. No, definitivamente tienes los amparos que se están ya desarrollando a nivel individual, pero también los gremios con acciones populares, ¿no? Correcto. Pero ¿para qué gastar tanta energía? Todo ese trámite, así es, ¿para qué? Si simplemente... Bastaba que le hiciera caso al Ministerio de Economía y Finanzas, a la señora Betsy Chávez, ministra de Trabajo, y con eso se ponía punto final. Así es, fíjate que han citado al Consejo Nacional para el 1 de marzo a una reunión, ¿no? Entonces uno dice ya, ok, voy, claro, por respeto, pero ¿y qué vamos a hacer si ya publicó la norma? Claro. O sea... Ya hizo el disparo con esta norma absoluta. Ahora, lo que nos preocupa a nosotros los laboralistas también es lo siguiente, ¿no? Si esto ha pasado con la ley de tercerización, ¿qué va a pasar con la remuneración mínima vital? También, la otra amenaza, quieren pasarla de 1,5 por el llamado despido intempestivo. Ah, no, ese es el despido, la indemnización por despido arbitral. Ya, ¿qué va a pasar con empecemos por el tema de la remuneración, tienes razón. La remuneración mínima, sí, es que, mira, lamentablemente no van a haber criterios técnicos, pues nuevamente va a ser incrementada de manera política. De hecho, sí conocemos que ha pedido de manera oficial la ministra del INEI las cifras de inflación, ¿no?, de los últimos años, ¿no? Pero, a ver, estamos saliendo de un contexto COVID, en donde se han perdido una serie de empleos formales. Se ha incrementado la informalidad. 85% ya casi. Han desaparecido cantidad de empresas, las MIPES las más golpeadas, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿este es el momento de incrementar la remuneración mínima vital cuando lo que deberíamos hacer primero es seguir dando incentivos para que la economía más o menos logre estabilizarse? Así es. Y además, y si al final lo quiero hacer, ok,
Ok, pero que sean pues con criterios técnicos. Y ojo, dentro del seno del Consejo Nacional de Trabajo, porque eso es mandatorio por la Constitución. O sea, este es un tema muy importante y que en verdad te invocamos a que se respete, ¿no? Porque la verdad, no sabemos qué puede pasar. Bueno, se ha pasado esto con la tercerización, claro, y el Premier no sabía. Abordemos esto del despido intempestivo. Bueno, el despido intempestivo es que la verdad, mover en estos momentos también nuevamente el tema de la indemnización por despido es también un despropósito, ¿no? Pero además, mira, justo estábamos hablando con varios amigos laboralistas, ¿no? Ya, ok, ya sube la 2, pero ¿cuál es el criterio? 2, 3, 4, ponle topes. Todo siempre va a ser muy arbitrario. El tema es, ¿de qué estamos hablando con relación a la indemnización por despido arbitrario si por la vía judicial, a propósito del caso de Telefónica, todos los trabajadores son repuestos? O sea, la indemnización por despido pues es nada respecto a lo que sucede realmente con los despidos que son arbitrarios y los despidos nulos, en donde no hay indemnización, el trabajador es repuesto, que es peor todavía, ¿no? Entonces, yo creo que estos temas tienen que ser trabajados de manera tripartita, consensuada, escuchar a especialistas de uno y de otro lado para llegar a un punto intermedio, porque de manera unilateral y autoritaria no se pueden hacer las cosas. Yo te invito a filosofar, pero con claridad, sobre por qué los peruanos o esta clase de gente como Betsy Chávez y todo su grupo no terminan de entender que el mundo está avanzando hacia otro concepto de la laboralidad. Es decir, donde yo tengo que cada día esforzarme por ser más competitivo, por tener más conocimiento. Vivimos la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento, que ya es un activo tan importante como puede ser el dinero que invierte un empresario, ¿no es cierto?, en mí. Y que por lo tanto necesito la flexibilidad laboral precisamente para superarme, para ir más allá. No puedo estar calentando un asiento si no consideran de que yo soy productivo durante 30 años para que luego me pague mi jubilación y chao, me voy. Yo tengo que progresar conjuntamente con la sociedad. ¿Por qué no terminamos, según tu punto de vista, de entender esto? No, yo creo que lo que pasa es que se arrastran de alguna forma leyendas urbanas, no hay una visión a futuro, no hay una visión integral de lo que está pasando en el mundo, no hay un entendimiento del que el Perú es el segundo o tercer país con la legislación laboral más rigurosa, que lo que hace es gatillar simplemente el desempleo, mayor desempleo. Exactamente, no, estamos 80 y pico % de informalidad, o sea, claro, porque cualquier coma que le muevas a una norma no llega a ese 85, llega a lo menos, ¿no? Entonces, este es un tema difícil. Y vamos solamente al tema del trabajo remoto. Me vas a disculpar, el COVID nos ha agarrado a palazo limpio respecto al tema de la virtualidad, que sí se puede, claro, ¿no es cierto? Entonces las empresas que han empezado a reorganizarse, ok, ya no al 100%, pero, y eso al final te abarata costos, menos pago de agua, menos pago de luz, menos pago de insumos, etcétera. ¿Sabes lo que está pasando en las empresas del Estado? Todas han regresado a la presencialidad al 100%. Qué absurdo. ¿Para qué? Pero es que eso es como decir, pues, el old school, ¿no? La escuela vieja, o sea, no tienen la capacidad de ver que existen otras alternativas que los van a hacer más competitivos, ¿no? Por eso decía yo que con este gobierno el riesgo mayor está en nuestros hijos, está probablemente después en nuestros nietos. El futuro se les está oscureciendo. Y nosotros algo tenemos que hacer todavía, Beatriz, a estas alturas de nuestra vida. Y yo te agradezco muchísimo que con una claridad meridiana, para quien no terminaba de entender qué era esto de la tercerización, qué es esto de la remuneración mínima vital, que suena tan bonito como demagógico. No, qué bonito, me van a subir, al día no me van a pagar menos de 900, de 1.100 soles, voy a probablemente tener una base de 1.500 soles. No es verdad, cómo se engaña y se maneja sobre todo la sensibilidad, digamos, más primaria de la población, ¿no? Cuando, por el contrario, hay que esforzarnos en hacer competitivos a nuestros hijos, esforzarnos en que ellos sean mejor que nosotros incluso, ¿no? Todos pueden salir adelante. Y un tema importante, que todos esos esfuerzos lo hagamos siempre pensando en que existe un marco legal. Así es. Y no siempre sea de Pepe el Vivo o el criollo, ¿no?, que quiere lograr el objetivo. Que genera predictibilidad, además, ¿no? Además, que te da la seguridad jurídica. Claro que sí. Beatriz Albajara, una destacada laboralista, le he explicado a usted con manzanitas los peligros, los riesgos que implica esta modificación en la ley de tercerización, que como ella también nos ha recordado, y no lo olvide usted, fue defendido hasta por la CGTP, por la CTP, por todas las organizaciones sindicales que, según la señora Betsy Chávez, quiere hoy día encarnar y representar en el año 2008. Y gracias al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que exigía normas laborales que por supuesto no fueran tampoco tan duras con los trabajadores, pero que permite la tercerización, donde uno puede desplazarse mejor y con flexibilidad dentro del mundo laboral. Te agradezco mucho, Beatriz. No, a ustedes, y esperamos tenerte, César, pues, en una próxima oportunidad. Son las 10 de la mañana con 58 minutos.
Comienza tu día. ¿Contigo o no? Sin ti mejor, Valentina, entonces. Biografías.